Bueno, pues ya estamos otro mes más en el directo, Alexa. No sé qué le pasa hoy a mi cámara, así que bueno, de vez en cuando me vais a ver desenfocados. No sé qué está, creo que está intentando enfocar a Tintín, que está ahí, y entonces a veces se hace un poco un lío. Pero bueno, perdón por las molestias, la tecnología es lo que tiene. Hoy estoy solo de la parte más un poco organizativa de la comunidad. De hecho, el directo de hoy también ha cambiado con respecto a lo que habíamos anunciado al principio. Y va a estar Nieves conmigo, pero Nieves está un poco griposa, así que desde aquí le mando ánimos para que se recupere lo antes posible. Y, y también íbamos a tener a la gente del grupo de Planeta, creo que se llaman, para contarnos un poco su experiencia, como hacemos siempre, de tener gente de la comunidad. Pero no hay problema porque me he traído a un invitado muy especial para mí, que luego vamos a estar con él y nos va a contar un montón de movidas que tiene en la cabeza sobre temas de Alexa, que veréis que es de las personas, desde mi punto de vista, más interesantes de la comunidad. Así que voy a simplemente comentar primero, como hacemos siempre, pues nuevos artículos y tal, que hay los últimos artículos que han salido, cosillas más interesantes que han salido en el blog. Sobre todo yo creo que hoy merece la pena, como siempre, como es final de año, siempre hay recopilaciones de todo tipo, pues aquí tenemos un blog recopilatorio de la gente de Alexa, de los 10 mejores blog posts, que entiendo que son del blog oficial. Entonces, creo que es muy interesante para hacer un poco retrospectiva de las cosas igual más importantes del año, sobre todo porque el primer punto es el Alexa Live de este año, entonces es lo primero que han puesto. Y luego sí que me parece interesante algunos artículos, como el tema de las plantillas de la gente de Davon Lab, o incluso no sé si hay algún artículo, uh, el de cuando Alexa ha ido al espacio. De hecho, también está el artículo sobre un poco más de la parte científica, a nivel de ingeniería científica, de cómo se han resuelto ciertos problemas de todo este proyecto de Alexa en el espacio. Si no sabéis de qué va el rollo de Alexa en el espacio, aquí también tenéis, igual no estaba en esta página, igual estaba en la siguiente. Bueno, aquí tenéis los artículos. En el artículo del tema de Alexa en el espacio vais a tener enlaces a artículos relacionados. Y me ha parecido también muy curioso, que lo acabo de ver porque me he metido hoy para revisar los artículos, que ahora han puesto soporte para Irish en Irlanda. Y es muy curioso, inglés, Irlanda, ¿vale? Me parece muy curioso cómo siguen trabajando en todo este tema de idiomas, igual que, por ejemplo, aquí tenemos, esto es holandés, ¿no? Me parece, inglés. Bueno, están añadiendo cada vez más idiomas y más capacidades para llegar a más gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso siempre es bienvenido. Es verdad que desde la comunidad en español siempre pedimos más cosas y eso nos interesa menos, pero bueno, nosotros no controlamos los tiempos. ¿Qué le vamos a hacer? También quería, bueno, a la gente que se una, que nos salude por el chat, o si tiene cualquier tipo de comentario, como siempre por el chat, podemos puntualizar lo que sea. Ahora lo que voy a hacer es dar paso a la persona que tenemos invitada hoy, y ahora vamos a contar un poco el fondo de nuestra relación, yo creo. Voy a dar paso a Josep, y aquí te tenemos en directo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estás? Contento de verte y de saber de ti. La verdad es que hay que contarle a la gente que es la primera vez que nos vemos las caras. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos hablando por teléfono? Más de un año, ¿no? ¿No nos habíamos visto las caras en directo? O No, sea, es tú, verdad. tú, tú me la habías visto a mí en el taller de Alexa, ¿no?
Sí, Que ahí porque fue donde me contactaste por primera vez, ¿no? exacto, sí, sí, yo tu cara la tenía, pero tú mi cara no la tenías No, controlada. no. ¡Ostras! ¡Qué ilusión! Sí, ¡Qué sí, sí, o ilusión! sea, para que la gente sepa, corrígeme porque igual me bailan las fechas, pero creo que tú atendiste a uno de los talleres que yo di en CoMotion, ¿no? Sobre Alexa, me parece recordar, ¿no? O Negativo. alguna charla o algo. Ah, vale, pues yo pensaba que era de por ahí. Te escribí un correo. Vi, vi un gran comunicador que explicaba muy bien cómo funcionaban las cosas con las skills de Alexa de audio, que tenía unos vídeos súper currados y que tenía 57 reproducciones. Y pensé, Eso te dio mucha rabia, ¿eh? sí, bueno, es muy significativo además, ¿eh? Es un dato muy importante. Y te escribí, oye, he visto tus vídeos, esto que haces me parece genial y quiero hacer cosas parecidas y aquí hicimos un contacto y hicimos la script de Mahler Sachs y hasta hoy. Ya ha Claro, o pasado sea, ¿cuánto tiempo entonces? Entonces, un año, desde junio 2021 más o menos, un año claro, y año y medio. sí, Año y medio, sí es verdad. Sí es verdad. sí. Publicamos la de. Voy a ponerla aquí por si la gente no la conoce. Voy a Mahler Sachs. buscarla. Mahler Sí, Sachs. sí. Alexa, Skill, español. Cuenta un poco, mientras que pongo las cosas por pantalla, o sea, ¿cuál es tu carrera? ¿A qué te dedicas? ¿O por qué empezaste a interesarte por el tema de Alexa y, por ejemplo, en concreto la skill de Malersa? Bueno, se ha parado tu vídeo, no sé si estoy. Bueno, mi formación es de ingeniería física e informática y sobre todo en microelectrónica. A mí lo que más me gusta es la microelectrónica. Me gusta ver los bits cómo se mueven, ¿vale? Y tengo una edad y una formación muy desde la base de la microelectrónica y con los años la fui desarrollando y he hecho muchas cosas en microelectrónica y en software. Hasta que luego por cosas de la vida, que tiene que ver pues con casarse, tener descendencia y estas cosas, mi vida profesional cambió hacia otras cosas y dejé todo el mundo del desarrollo de producto. Y luego por cosas de la vida, cuando ya no hay todas estas dependencias familiares, emocionales, etcétera, pues empecé a hacer otras cosas y bueno, y hace 2 años descubrí, estaba liado con temas de microelectrónica de nuevo y me compré una Alexa. Y cuando vi cómo funcionaba y lo que era capaz de hacer, me quedé como un... Wait, wait a second. O sea, a ver, ¿pero esto qué es? O sea, Ya. me quedé... Bueno, yo tenía 17 años cuando me compré el primer chip que generaba alofonemas ingleses. O sea, le mandabas un código ASCII y te lo convertía en alofonemas ingleses, ¿no? Era un crío. Y bueno, ahí se quedó la cosa, ¿no? Pero cuando descubrí todo el tema de Alexa y que además esta gente te proporcionaba un entorno de desarrollo y tal, fue cuando dije, a ver, esto es muy, 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 muy gordo. Sí, Y porque además tú tienes también un fondo muy relacionado con lo que viene siendo el audio. Todo lo que es sí, generación de audio, porque tú eres, voy a decirlo así profesionalmente también, músico. sí, saxofonista. Y, y me di con la gente que se dedica a hacer música, luego una compañera mía de trabajo es DJ, nos pasa que haces alguna producción y luego te vuelves loco para colgarlo, que si en SoundCloud, en MySpace, que si Spotify, que si aquí, y hay una atomización de sitios donde colgar la música que luego no la escucha ni Dios, porque es imposible que te encuentren, ¿vale? Y encima te escuchan con un móvil. Con lo cual, yo cuando vi el tema de Alexa, cuando vi que vas a un aparatito y le dices pon Mahler Sachs y suena,
y además suena que te mueres, pensé, Mm. este es el camino. Lo que pasa que luego fui estirando el hilo de los asistentes de voz y, bueno, hoy en día me dedico profesionalmente y con mucha ilusión y con muchas ganas y, o sea, han pasado muchas cosas. Como si... En poco tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando de hace año y medio Sí, o 2 años y esta es la primera skill que digamos, esta la hicimos juntos, pero es como la que te sirvió para aprender muchas cosas. sí, Eh, y sí, a partir de aquí has sido tú tirando del hilo, ¿no? E sí, incluso, e incluso con muchos retos también en todo el tema de Alexa, porque a mí me parece chulo, ahora lo comentaremos un poco, el camino que tú has seguido, porque además tú eres un perfil un poco diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, porque nosotros hablamos mucho de crear skills, pero tu objetivo más allá de crear skills es crear soluciones que a veces involucran hardware, por ejemplo, o que a correcto. veces involucran integraciones con cosas que aquí habitualmente no estamos tan acostumbrados a comentar y por eso me parece súper interesante eso. Vale, entonces antes de seguir, esta es la skill que creamos juntos y básicamente Josep también es músico, con lo cual en esta skill vais a poder escuchar alguna de sus creaciones que hemos categorizado, ¿no? ¿Cuáles eran las categorías? Era ambiental, dance, ¿no? O electrónica, ¿cómo era? Ambiental. Eran Jazz, tres. Jazz, disco y ambiental. disco, eso es. Jazz, disco, ambiental. Eso es. Además, me acuerdo que hicimos bastante juego con que fuera visual, que no fuera visual, ¿no? Que fuera para pantallas o solo fuera audio. Entonces, bueno, fue un poco, yo creo que el germen, sobre todo para ti, ¿no? De ver que esto de que esto se podía llevar a la realidad y a partir de aquí yo creo que empezaste yo creo que ya tenías muchas ideas, que lo hemos hablado muchas veces tú y yo por teléfono, sobre todo muy orientado al tema de facilitar el acceso a la información a la gente, por ejemplo, con el tema ayuntamientos, ¿vale? Que creo que es una cosa en la que también te habías metido bastante. Cuéntanos si quieres un poco qué cosillas has hecho, por ejemplo, con todo el tema ayuntamientos o con el tema de habilitar ese acceso a la información, pero con esta interfaz nueva, ¿no? Como Alexa. Correcto. De hecho, yo estoy cansado de estar siempre con el móvil. Cualquier cosa que quieras hacer, el móvil, el móvil, el móvil, el móvil, el móvil, el móvil. Y llega un momento en el que dices, ostras, es que no puedo más. No puede ser que tenga que interactuar con tantas cosas y siempre dependiente del móvil. Jolines. Entonces, cuando descubrí los asistentes de voz, concretamente Alexa, porque para mí Alexa es un mundo y luego está todo lo demás que no tiene nada que ver. Cuando ves que tienes un aparatito que le preguntas una cosa y te contesta, a ver, el móvil no lo voy a coger nunca más en la vida. O sea, y aquí fue cuando yo vi, hay muchas cosas que a mí me interesan y que no quiero hacerlas con el móvil. Por un lado, todo el tema de control y regulación de máquinas. El tema de tener que coger un móvil, poner el dedo, buscar la app, buscar el tal para que haga tal cosa, esto es una opción. Y la otra opción es, Eco, prepara café. Claro, cafetera en marcha con auto apagado. Yo uso una melita que le puse un implante, como le llamo yo. Tiene un implante muy tonto. Bueno, tengo implantes hasta en la campana de la... Bueno, cuéntale o sea, solo por mencionarlo, cuéntale a la gente cuántos Alexa puedes tener ahora mismo en tu día a día, alrededor tuya en tu casa e incluso el Alexa del coche, que no es un Alexa auto, ¿eh? No. A ver, yo por un tema de poder desarrollar skills de Alexa, yo tengo todas las Alexas que existen. Las tengo todas. Y algunas repetidas, porque hago pruebas de audio binaural, etcétera, pero en temas de televisión, pues tengo el Fire TV Stick, el Cube. En temas de pantalla tengo el Echo Show 5 y el 15. El 15 lo compré porque es una pijada
y también lo necesito para poder desarrollar skills que funcionen en landscape y en portrait, más los EcoBuds, más los altavoces, más el EcoFlex, aquel pequeñito, y los tengo todos por una cuestión de ver cómo funcionan. Y en el coche, pues me puse un EcoShow. Tengo un EcoShow que en el coche también llevo un pequeño router wifi. Y en el coche, ¿por qué tengo un EcoShow? Pues cuando salgo de casa le digo que me abra la puerta del garaje y que conecte la alarma. Y cuando estoy por el mundo y quiero ver la cámara del jardín o la cámara de la entrada, pues lo veo en el coche y no tengo que soltar las manos del volante y coger el móvil y poner la alarma o preguntar qué temperatura hay en el salón para que ponga la calefacción. O sea, el tema de tenerlo que hacer con los dedos hoy en día es una estupidez. Cuando descubres que todo esto lo puedes hacer con un asistente de voz, y el móvil ya no lo cojo, prácticamente no lo uso, excepto para cosas muy puntuales. Y aquí empezó pues todo lo que yo quería hacer, de volver a la microelectrónica, pero hacerlo con la voz como interface principal. La voz, no la pantalla, sino la voz. Sí. Y bueno, me lié con una cosa me llevó a otra, etcétera, etcétera, y ahora pues la verdad es que hago muchísimas cosas que las facturo. Estamos facturando y bastante bien, además. Tema importante. Y por eso, o sea, empecé con el tema de la música lo llevo a temas de microelectrónica, una marca... Exacto. Ese es esto he puesto, sí, lo quería poner para que la gente tuviera un poco el punto de entrada de lo que viene siendo tu empresa, o sea, tú, o sea, lo que has creado alrededor de este tipo de soluciones. Sí, lo he orientado a dos grandes grupos. El usar un interface de voz para obtener un contenido de audio o de vídeo o para poder controlar un aparato, desde una cafetera a un sistema de bombeo de un fluido. O sea, sí. lo uso para todo. Y lo que ha sucedido, bueno, el tema de la brecha digital, esto es algo para mí también muy importante. Esto es justo lo que hablamos al principio. Recuerdo que claro, yo, o sea, una de las cosas que un poco ha hecho que sea un poco más reconocido por hacer cosas de Alexa fue la skill de Ángel Martín, obviamente, y ha sido algo que me sirvió también para intentar probar diferentes casos de uso y me di cuenta que el tema del acceso a información, que lo importante, y esto lo hemos hablado tú y yo más veces, que lo que es el rey en este caso a nivel de Alexa, como a veces la funcionalidad se queda un poco corta, lo que es el rey es el contenido. O sea, que dinámicamente tengas acceso a contenido relevante y que además sea dinámico. Bueno, lo he dicho 2 veces, dinámicamente dinámico, porque básicamente lo que quieres es tener ese acceso más fácil a esa información, ¿no? Y aquí nace un poco esto con lo que yo creo que fue una de las cosas que más te pegaste al principio, que es el habilitar ese canal, el canal de la voz, para ofrecer, por ejemplo, ese tipo de acceso, ¿no? Que puede servir para el tema de la brecha digital, que es muy importante, para facilitar el acceso, pues en vez de tener una web con la información del ayuntamiento o las noticias de tu pueblo, lo que tienes es simplemente se lo pides a Alexa y listo. Y es una cosa que creo de las que al principio más le prestaste atención. Sí, porque hoy en día es muy fácil saber qué está pasando en Ucrania, pero es muy difícil saber si mañana van a cortar el agua en mi pueblo o en mi barrio, porque es un nivel de información que, bueno, cuesta. Tendría que buscar la app del ayuntamiento de mi pueblo, ir a avisos, bueno, una movida. Y aquí es el punto en el que yo vi que la información, las noticias de proximidad, canalizadas a través de un dispositivo sin brecha digital como es Alexa, pues es fantástico. Uno llega a su casa y pon las noticias de mi pueblo. Pues mira, hoy no ha pasado nada y mañana van a cortar el agua de 11 a 1. Vale, ya está. Cosas muy simples, pero que son importantes para la ciudadanía.
Y sobre todo para la gente mayor. Una persona mayor, madre mía, perdón. Hay café recién hecho. Hay café recién La hecho. cafetera se La apagará en cafetera 2 se minutos. apagará en 2 minutos. Tengo café. Y apaga la cafetera automáticamente. O sea, Sí. lo prepara y la apaga para que no haya consumo. Una melita consume unos 450 vatios, poca broma. Bueno, pues como decíamos, el tema de la información, el contenido, algo breve, rápido, que dure 4 segundos o algo más importante, yo creo que ahora mismo es el objetivo premium de Alexa. Obtener un dato, ya sea en audio o sea en vídeo. Y de manera muy rápida, de manera instantánea. Sí, de hecho, por ejemplo, en este caso concreto del tema de la brecha digital y el tema, por ejemplo, de los ayuntamientos, ¿cuál fueron las cosas con las que más te pegaste? Es decir, yo veo dos cosas fáciles. Una es, fáciles me refiero que te hayas encontrado con eso. Una es la actitud receptiva o no de la gente, porque claro, tú tienes que al final tener un contacto con que haya gente dispuesta a trabajar con ese sistema, ¿no? Y luego la facilidad de proveer esa información al propio Alexa, ¿no? Porque sé que le diste muchas vueltas a cómo hacer eso de la forma más autónoma posible para ti, obviamente, ¿no? O sea, bueno, para ti y que no dependiese nadie de nadie, sino que fuera autónomo para la gente que lo hiciera. Correcto. Con el tema de las skills, pues está sucediendo lo mismo que en su momento pasó con las páginas web. Que viene alguien, te hace una página web, pero como no la mantiene nadie, aquello se queda igual durante un par de años y se muere, ¿vale? Con lo cual, el poder actualizar. Y aquí en la página web que estás viendo hay un sitio donde hablo del tema de actualizar 24 horas. El tema de esta parte de aquí. La parte de mantener actualizada la skill es crítico. O sea, es la parte más importante. Que el usuario pueda abrir la skill y obtener un dato es una parte, pero que atrás haya un motor humano o semi-humano que está generando este contenido que pide la gente, esto es fundamental, esto es lo más importante. O sea, tú le puedes pedir las noticias a mi pueblo, pero si no hay algo que se ocupa de mantener la noticia, esa skill no va a tener repetición, no va a tener retención y va a ser, pues bueno, como cualquier otra app que no sirve para nada, ¿vale? Y aquí fue lo primero en lo que focalicé. Hacer herramientas que fueran automáticas o semiautomáticas, gestionadas por humanos o no, para que este contenido se pueda actualizar y esté vivo. Y bueno, hicimos dos soluciones de algo muy tonto. El periodista manda un correo electrónico y eso se convierte en un podcast de noticia. Sí. Y el caso más chulo, más interesante es el de la cadena BTV. ¿Ese lo tienes en la web? No. Igual no, ¿no? No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Aquí tenemos una herramienta en la que un periodista manda un correo a Betty. Betty es la IA que gestiona la noticia. Y este texto se convierte en una locución en catalán con las voces neuronales de Amazon Polly y lo publica como un podcast en la Skill. Y funciona, sí, exacto. Está aquí. Bueno, está en catalán, pero bueno, no pasa nada. Era simplemente para que la gente viera que buscando por Google pueden encontrar información sobre BTV, que es un poco la skill de la que estás hablando, que creo que, o sea, mola mucho. Primero, porque creo que para ti personalmente fue bastante hito el poder hacer esto a nivel profesional por ejemplo, con la gente de BTV, ¿no? Que era un poco hito. Y además creo que te está dando posibilidades incluso de evolución, ¿no? Porque sé que estás trabajando un poco en mejorar todo lo posible esa experiencia de usuario y
Sí. y todo lo relacionado con esto. Sí. Aquí sucedió que, bueno, paralelamente a desarrollar estas skills, hicimos un programa de radio que se llama La Voz es Mágica, caracterizado en el que las locutoras son voces neuronales. Y por este programa nos dieron un premio a la innovación, que tuvo mucha repercusión, porque primero, era la primera vez en la que un programa, los locutores son personas no humanas, y porque además lo hacíamos parte en catalán, parte en castellano. Nos dieron un premio y un premio muy importante, y a partir de aquí pues nos vinieron a buscar de distintos medios de comunicación diciendo yo quiero esto en mi cadena. Y la primera una de ellas fue BTV, donde querían una solución global de todo su contenido en Alexa, tanto en audio como en vídeo, y para noticias. Sí, porque aquí, por ejemplo, aunque esté en catalán, pero los comandos más o menos los podemos entender perfectamente, que al final es abrir BTV y luego el usuario se encuentra con las opciones de radio en directo, tele en directo o escuchar las noticias, ¿no? Son los 3 bloques principales. Correcto. Sí, esto es la primera versión, que era la de prueba. Ahora ya hay 2. Ahora también ofrece el poder escuchar un podcast de audio y poder ver un programa de vídeo para poderlo ver en la tele. Ver el programa con todos los controles de voz, de pausa, continúa, que es la nueva versión con un interface mucho más desarrollado y que sigue el libro de branding de la marca. La tipografía es la misma que la de la marca, los colores, movimientos de pantalla, animaciones. O sea, la skill no es un texto que queda en pantalla, sino son textos que se mueven y que ayudan también al usuario a que sepa qué es lo que tiene que decir. Todo esto quiero resaltar que todo esto te lo curras tú y aprendes tú. O sea, que es algo que creo que es muy importante porque al principio, o sea, más allá de que tú hayas estado metido igual en el mundo tecnológico o en su momento igual pudieras haber programado o no, o haber sabido más de estas cosas, o sea, es algo que te comes tú y estás aprendiendo tú sobre la marcha, que creo que es bastante importante. Es que muchas veces nos olvida, o sea, yo soy partidario de que una persona puede marcar la diferencia. Lo que pasa que es verdad que una sola persona marcando la diferencia puede que lleve mucho más tiempo, esa persona le exige muchos sacrificios, a ti te ha exigido tiempo, te ha exigido invertir dinero en tus propias investigaciones o en tus propias ideas. O sea, creo que a día de hoy, por ejemplo, cuentas cosas muy chulas, pero es como lo del efecto iceberg, ¿no? Es debajo de la punta esa que flota, ¿no? O que se ve, hay un montón de cosas, sobre todo porque tú mismo te lo has currado y creo que eso es importante resaltar porque estamos acostumbrados a grandes empresas, por decirlo así, o a empresas igual medianas, por ejemplo, pues Nieve, que hubiese estado con nosotros, que es de Monocero, ellos son como una especie de boutique más pequeña, ¿no? Son algo más pequeño, pero creo que entiendes perfectamente, pues eso, el valor que tiene por detrás, porque tú te lo comes todo, absolutamente todo, ¿no? Y eres un poco tanto el que vende el producto, el que lo diseña y además el que lo está creando. Esto lo comento por si en la comunidad hay gente que quisiera participar en proyectos, quisiera trabajar en cosas contigo, quisiera hacer algo contigo, pues que sepa cuáles son un poco tus ideas y cuáles son un poco las cosas que estás creando, porque creo que siempre viene bien tener ese punto de entrada, ¿no? A la comunidad también. Sí, Sí, la verdad es que yo a nivel de comunidad soy muy poco activo, me lo he ido haciendo yo todo solo. Además, cuando yo tengo un problema técnico, lo aíslo enseguida. O sea, la verdad, yo es que no he tenido problemas técnicos, porque cuando algo no funciona, pues no lo usas y se acabó. Si esto no funciona bien, pues yo no soy de escribir dentro de los foros de Alexa tengo un problema que no me renderiza correctamente un vector
de tal, es que no pierdo el tiempo, porque primero ese problema que tengo yo es muy específico, no es común, dudo que alguien me lo resuelva, pero mi objetivo es acabar ese producto, con lo cual a la que me encuentro un problema técnico, lo que hago, lo salto por encima o lo rodeo. No me quedo estancado allí. O sea, si no funciona, pues no funciona. Intento hacerlo de otra manera, pero hay muchas cosas. Luego también por la especialidad de lo que yo estoy haciendo, pues también me he encontrado que tampoco no tengo demasiada gente de la que tirar. Cuando yo tengo un problema, es un problema muy específico. Que no... Ya. Yo veo que primero porque mi objetivo es hacer un producto que funcione y que esté en la calle. O sea, que mañana un niño pueda abrir una skill y pedir un cuento y que funcione. No estoy... Y tengo que hacerlo. Focalizo mucho en hacer el producto. No... Y sí he tenido que estudiar, madre mía. Primero que yo estoy flipando con todo lo que hay en informática y en ingeniería. O sea, es... Bueno. Y hay una gran brecha entre las soluciones tecnológicas que existen respecto a lo que puede usar la gente. Ya. Es como si tú fueras por un camino arrastrando un trineo y de repente ves que hay allí 4 sujetos que están jugando con un dron. Y tú dices, hostia, ¿y por qué yo sigo tirando de un carro que no tiene ni ruedas? Y estos cabrones han hecho un dron que despega. O sea, ¿qué pasa? O sea, hay una gran brecha entre las soluciones tecnológicas que hay hoy en día, tanto a nivel hardware, bueno, a nivel hardware, alucinas. Luego te cuento una cosa de Gustavo, recuérdamelo, vas a flipar. Hay una gran brecha entre las soluciones tecnológicas y lo que realmente puede usar la gente en la calle, en su día a día. O sea, mucho metaverso, pero hoy en día hay abuelas que se mueren por un incendio por culpa de una estufa en casa. Sí, además, o sea, además, cuando hablaba contigo, o sea, yo creo que una cosa que yo valoro mucho de un perfil como el tuyo es el tema de los pies en la tierra. Es decir, tú eres una persona muy realista en el sentido de yo no invento la rueda, como decías tú. O sea, yo no busco el liarme la manta en la cabeza para buscar soluciones que igual no encuentro, no. Tú buscas alternativas. Y, por ejemplo, me gusta mucho la forma de pensar de usar herramientas que entre ellas se integren para ofrecerte lo que tú necesitas. Tú no vas a programarte igual un sistema de no sé qué de noticias, sino que usas herramientas que ya están ahí para conectarse entre ellas, para que se hablen, para que se automaticen. Eso me gustó mucho porque es verdad que yo, por ejemplo, mi cabeza siempre ha sido la de, bueno, pues no investigo igual qué cosas hay o cómo facilitarme la vida, sino que pues esto me lo tengo que crear yo o esto me lo tengo que programar yo, ¿no? Sino que hoy en día, por ejemplo, hay muchas herramientas que son no code, ¿no? De estas que vas integrando cajitas que has usado, por ejemplo, para skill tuyas, que creo que eso también forma parte del estado actual de la creación de soluciones tecnológicas, ¿no? Que muchas veces parece que nos tenemos que meter al barro y hay muchas cosas hoy en día que te dan como superpoderes, ¿no? Sin saber programar también, por ejemplo. Es decir, creo que tú siempre me lo decías como, ¿cómo me lo has dicho? Siempre me has puesto un ejemplo siempre de puertas y tornillos, ¿no? De que no tienes que estar construyendo todo desde el principio, sino simplemente necesitas encajar las piezas, ¿no? Que te dan, que dan forma a eso, ¿no? Que tú quieres. Correcto. Yo insisto, hay una gran brecha entre las cosas que existen tecnológicamente hablando y el producto que está usando la gente. O sea, hay todo un mundo. Yo siempre he sido de producto. O sea, dentro de mi carrera profesional he estado muchos años en medicina, en
máquinas de uso clínico, tanto para tratamiento como para diagnóstico. Y todo empezaba por una tecnología que surgió en una universidad en Suiza, en Alemania, donde alguien, pues bueno, hacían un tomógrafo, una máquina que hace fotos con distinta profundidad focal. Vale, genial, hostia, podemos ver aquí cómo se mueve un glóbulo blanco por la retina. Genial. Pero esto ahora hay que llevarlo a una clínica que está en Madrid, donde hay una enfermera que a ella no le cuentes de tomografía ni de profundidad de foco. O sea, le tienes que dar una máquina que funcione sola. Y este es el gran paso entre la ciencia y tecnología y el uso clínico o el uso del día a día. Es como yo cuando yo me subo en mi coche, me doy al contacto y lo arranco. No tengo que hacer absolutamente nada más. Ahora, si resulta que para poner la alarma de mi casa tengo que coger el móvil, poner el dedo, buscar la app, el no sé qué, el tal, aquí vamos mal. O sea, tiene que ser algo que... Yo creo que la gran brecha está entre la tecnología que existe y el llevarlo a un producto que funcione a un precio correcto para mejorar el bienestar de la gente en cualquier ámbito, desde qué ceno hoy o qué ha pasado en mi pueblo hoy. Sí, 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 está claro. O sea, yo creo, a mí una de las cosas que más me interesaba cuando empecé, o sea, yo ya antes de que existiera Alexa, pues ya había cosas como eran interfaces vocales, ¿no? Pero eran siempre más rudimentarias. Y yo siempre veía muy claro el hecho de usar esa interfaz para simplificar la cosa, esas barreras tecnológicas que hay, ¿no? Que decías antes de la brecha o de facilitar el acceso a la información. Básicamente yo creo que el mundo tecnológico evoluciona mucho cuando pensamos en ser más, ¿cómo se suele decir? Ser más vagos, ¿no? O ser simplemente que nos haga la vida más sencilla, ¿no? Prácticos. Sí, eso es. Si se te estropea el mando a distancia de la tele, ¿qué haces? Sí. Lo arreglas ya. O sea, hoy en día es inconcebible comprar una tele que no tenga mando. Es que no tiene ningún sentido. Lo necesitas. Y no es que seas vago, es que me jodas. ¿En serio? Nos vamos a levantar y le vamos a dar un botón. No. Aquí es donde entra la voz. Por eso yo en mi web hablo mucho de interface. O sea, uso la voz como interface para hacer algo. Obtener un contenido o gestionar o controlar una máquina. O sea, para mí las skills de Alexa es, bueno, la punta del iceberg. Lo que queda más molón porque funciona con la voz, que si inteligencia artificial y estas cosas de marketing que molan mucho, pero lo que hay debajo de la skill es el chocolate del oro. Bueno, te he explicado el tema de un periodista. Hoy en día, que un periodista con el móvil mande un email con un texto, una foto, y eso se convierta en un podcast en catalán o en inglés. Sí. Y bueno, para que nos entendamos, acaba en el audio player. Sí. O sea, básicamente es un audio player, sí. Sí, pero claro, para que la skill reproduzca ese catálogo de audio player, pues se ha generado pues una serie se han generado todos los archivos, el audio con su formato, con su texto, con su foto, el que lo actualice, ¿qué te voy a contar a ti del maldito audio player? Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, el audio player, o sea, me parece súper básico a la vez, o sea, me parece muy potente, pero es una cosa que se ha quedado estancada, por ejemplo, a nivel de Alexa. Porque tú y yo, por ejemplo, hemos hablado a veces de cómo darle más funcionalidad o de cómo darle un poco más cariño, pero está súper estancado, ya te tienes que saltar a APL, por ejemplo, ¿sabes? Si quieres hacer ciertas cosas. Sí, a ver, audio player, la única limitación que tiene es que no puedes mover la reproducción en el tiempo. O sea, no le puedes decir que avance 30 segundos o 2 minutos. Y no lo tienen porque estas funcionalidades se las guardan ellos para las skills de podcast, que está dentro de un catálogo de podcast. Y porque si tú abres Spotify o
Apple Music o Amazon Music, sí que puedes mover. Pero seamos prácticos. La gente pide un podcast y no empieza a cacharrear para adelante, para atrás, 1 minuto, 30 segundos. No, lo escuchas y se acabó. O sea, yo no... Pero, bueno, es que con Alexa te lo tienes que montar todo. Y te cuento si además metes vídeo. Aquí, cuando tú estás en la skill y le dices pausa, ya tienes que trabajar en contexto. ¿Pausa de qué? De un audio, de un vídeo, de qué audio. Y cuando le dices continúa, ¿continúo con qué? Con un vídeo, qué título, con un audio. Y aquí te tienes que montar tu lógica y estás trabajando en contexto. Cuando el usuario dice ayuda, ¿ayuda de qué? Acaba de entrar, está viendo las noticias, está viendo una película, está escuchando un podcast. O sea, y esto te lo tienes que montar tú, que es lo que he hecho yo. Sí, de hecho, una cosa que es una cosa que, bueno, que hicimos, que luego tuve que cambiar un poco, todo el tema, que creo que es un challenge también, todo el tema del recoger ese feedback del usuario. Por ejemplo, acuérdate con Malexar que a lo mejor hay ciertos géneros y quieres que el usuario, y el usuario quiere otros, ¿no? O que el usuario está haciendo cosas y tú no las tienes cubiertas. Y ahora mismo te tienes que montar un castillo bastante importante para recoger todo eso. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque el usuario es muy exigente y pide una serie de funcionalidades que a él le parecen muy tontas, y si resulta que tienes que montar un castillo, pues lo tienes que montar, es que no hay más. Pero el usuario actúa con normalidad. O sea, la exigencia del usuario, que es de la manera que nosotros hemos desarrollado las skills. Cuando hacíamos algo, lo poníamos encima de una mesa y las cosas que llega a decir la gente es espectacular. Pero claro, lo que hay que hacer es tomar nota, incorporarlo en la skill. O sea, eso me parece muy curioso de los experimentos que has hecho con gente. ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿O qué has visto tú en las reacciones de la gente cuando usa cosas como Alexa, por ejemplo? pues que no saben qué decir. Yo cojo, te lo enseño aquí, esto es lo primero que compré. Sí. Esto, Ahí, perfecto. sí. Perfecto. Esto es un Echo Show 5 con una base de batería que es genial. Y este es el juguetito con el que yo, pues, bueno, pues lo usaba como demo y luego también como prueba para hacer una evaluación de si la skill funciona bien. Pues yo esto lo pongo lo pones delante de quien sea y la gente se pone a hablar con el cacharrito. Pues me acuerdo una vez que un usuario, pues venga, va, dile lo que quieras. Y le dijo, hola, me llamo Pedro. Entonces, claro, la skill, pues evidentemente se fue a un fallback de estos. Sí. No puedo ayudarte en eso. Entonces, bueno, pues, coño, pues si te está diciendo que se llama Pedro, pues contéstale, hola, pues yo soy Betty. ¿Qué tal estás? Sí. Y claro, son cosas que vas incorporando. Con lo cual, para que nos entendamos, a lo mejor la skill ofrece 3 cosas, que serían 3 intents, pero hay 60 otros intents resolviendo situaciones hola, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien. ¿Me puedes pedir las noticias, la radio o la tele? ¿Qué quieres? Pues me llamo Pedro, encantada, Pedro. Pues yo... Sí, eso es lo que le llaman el chit chat, ¿no? Es decir, conversaciones o preguntas que son un poco, que no tienen más sentido más allá de, pues me llamo Pedro, o tengo 15 años, o tengo 80, o me gusta el fútbol, o me gusta el baloncesto, pero que igual no aplican a la skill, sino que tienes que simplemente también saber tratarlas, porque si no la experiencia, yo creo que eso que has dicho es fundamental, lo de cuando expones a la gente
a usar este tipo de tecnología porque, claro, lo primero es que no ven qué puedes hacer. O sea, porque no es como una interfaz gráfica, que tú tienes ahí botones y un menú, da igual que sea táctil o con ratón, pero ya tienes ahí algo donde apoyarte. Pero claro, en un altavoz inteligente no tienes nada. Primero no sabes ni cómo arrancarlo, ¿no? Porque, ¿qué le dices? Vale, la gente le dice Alexa, pues muy bien, se enciende. Pero luego, ¿cómo le pides las cosas? Y luego cuando abres una skill, por ejemplo, la skill de Mahler Sachs o la skill de BTB, creo que es muy clara. Tiene 3 opciones. Se las das al principio y elige la que quieras. Pero es que más allá de eso, generar unas funciones más complejas, es que ya estamos hablando de patrones de uso que a día de hoy no existen en la voz. Es decir, ¿tú cómo creas una lista con la voz? ¿Qué haces? ¿Le dices 5 elementos y luego le dices quieres más? ¿Le dices 3? O sea, digamos que ahora mismo hay un montón de patrones de diseño o de patrones de uso que en otras tecnologías como web y mobile son reconocidos y altamente usados. Y luego hay compañías como, por ejemplo, Instagram. Instagram diseña una nueva forma de navegación y a partir de ahí todas las aplicaciones empiezan a usarlo. Pues este ejemplo no lo tenemos en la voz. Ahora mismo, a día de hoy, no tenemos patrones de uso o patrones de diseño reconocidos con la voz, ¿sabes? Con diseñar para la voz. No existe. Momento papel y lápiz. Sí que existe. Sí que existe. Te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros. Cuando digo nosotros, en nuestro equipo, el que sabe de tecnología soy yo, pero luego hay 2 personas que no saben distinguir un microondas de un acelerador de partículas, ¿vale? Y son las personas clave, ¿vale? Porque son ellas las que diseñan el concepto, ¿vale? El modelo a seguir para mí es siempre el siguiente. Es comparar una máquina de vending o un camarero, ¿vale? El modelo a seguir siempre es el del camarero, el del buen camarero, ¿vale? Tú llegas a un bar, te sientas y no haces nada. Y de repente aparece una entidad que acostumbra a ser humana y te dice, hola, ¿qué quiere tomar? Y la persona le contesta, ¿vale? Fin. O sea, hola, ¿qué quiere tomar? Un café con leche. Le puedes dar una opción. ¿En taza o en vaso? En taza. Muy bien. Fin. Acabó el diseño del interface. Aparece el camarero con el café con leche. Si esta persona quiere algo más, dirá, camarero, Alexa, sí, dígame, quiero un donut de chocolate. Un donut de chocolate. Fin. Ahora, la gracia está, si ese camarero es bueno, si esta persona vuelve al día siguiente, a la misma hora, el camarero se acuerda, ¿quiere que le ponga otro café con leche en taza? Sí, por favor. Ah, qué bien. Qué bueno este camarero. Bueno, esto hoy en día le llaman inteligencia artificial. Nos ha jodido. Sí. Sí. O sea, es súper... Sí, todo el tema de mantener el contexto, todo eso que hoy en día se encierra en palabras que básicamente es eso. Entonces, mi lucha es hacer que, en lugar de usar una máquina de vending, que te vuelves loco, y además a mí me cabrea usar una... Hay sitios que para pagar el parking, madre mía, es que necesitaría un máster en aeronáutica espacial para pagar un ticket de parking. Entonces, el modelo que usamos es el del camarero. O sea, la persona está en un establecimiento, bueno, es un bar y se supone que va a tomar algo. Esta es la única predisposición. A partir de aquí, pues bueno, hay que ir haciendo muy poco a poco, de una manera muy simple y con mucho cariño, y esto con audio. Si además tienes el apoyo de una pantalla, bueno, puedes ir a más cosas. Pero, como dicen los semidioses de Alexa, la voz es lo primero. Ahora que dices lo de los semidioses, creo que está emitiendo en directo tu amigo Evangelist, creo que está en directo, igual nos ha contraprogramado. Pero
Pero bueno, igual tenemos el mismo número de visitantes, ¿eh? Tampoco te creas. Bueno. En resumen, lo que decías de que no hay un modelo, no hay un patrón, tienes toda la razón, pero es que no existe, porque si empiezas a buscar patrones en sistemas basados en pantalla, es que no vas a encontrar la solución. Tienes que buscar un patrón de comportamiento en algo humano, un camarero, un médico, una persona que contesta al teléfono. Tienes que ver cuál es el patrón que sigue para conducirte a que le des una respuesta. Un poco como los bots, ¿no? Pero pienso yo que en el mundo de diseño de soluciones informáticas hay demasiados informáticos y poca gente de producto y poca gente de psicología y poca gente y pocos lingüistas. Hay mucho, bueno, en España sobre todo, cuando es un informático el que sabe de código, por decirlo de alguna manera, o sabe de base de datos, esa misma persona es la que diseña el front-end que aparece en una app o en una web, vamos mal. O sea, no. Sí, o sea, sí, yo entiendo el punto ese porque, o sea, al final hay cosas en las que te especializas más o te gustan más o a las que le dedicas más cariño y hacen falta esos perfiles que se complementen. Sí. Porque si yo, por ejemplo, hago una skill que simplemente te dé audio, pues igual solo me preocupo en que funcione ese happy case o en que dé audio, pero igual no le presto el cariño que necesita una solución más completa. ¿Sabes? Porque bueno, solo me enfoco a eso. Y este es el gran paradigma en el que se enfrenta una empresa cuando desarrolla un producto. O sea, que funcione no quiere decir pon música y suene. Que funcione quiere decir que esa persona puede decir, me llamo Miguel, y el sistema no se puede quedar catatónico porque no sabe qué hacer. Pues vaya producto, ¿no? O sea, igual que un camarero. Pues quisiera una paella para 15. No, disculpe, pero usted está en una cafetería y no hacemos paellas. Pero le puede hacer un café o una infusión. Pues hágame una infusión. O sea, el camarero... Justo, sí. El camarero, si le pides una paella, no se va a quedar ahí en un bucle y se va a quedar dando error. Y salga de la picadilla. Vuélvame a llamar. Vale, váyase. Sí. Camarero, ¿no? O sea, esta... Yo siempre lo he visto en las ingenierías españolas, si me permites. Es lo que siempre he visto en ingenierías españolas. Yo tengo la suerte de haber visto mucha ingeniería alemana y estadounidense, equipos de tratamiento y diagnóstico para oftalmología. También un poco de la ingeniería italiana, pero la italiana la hace molona. Pero es que ya hay gente que solo se preocupa de diseñar cómo es el botón que hay fuera. Ya. Y es una persona que no sabe lo que es un cable eléctrico, no sabe lo que es ni un electrón, o sea, diseña una pieza. Al puro estilo italiano, hay gente que solo diseña pomos para coches deportivos, no tiene idea de mecánica, diseña el pomo. Claro, ese pomo se lo meten a un Lamborghini y al final todo el conjunto del producto es espectacular. En España, pues, perdón por hablar así, pero es un poco la cultura que tenemos de ingeniería de producto. El que diseña el pomo es el mismo que ha diseñado la caja de cambios. Aquí con un palo, con algo en la punta que no haga daño y ya está. No, perdón. La ergonomía... Este es el gran... Lo veo yo en mucho producto, sobre todo en informática. Que dices, vale. Sí, o sea, justo. Yo creo que algo que, y con esto vamos a ir cerrando, yo creo que, o sea, yo me he dado cuenta, siendo yo consciente, siendo ingeniero como soy, siendo yo consciente, que yo muchas veces, por ejemplo, me he preocupado de una parte que siempre me ha interesado mucho, integraciones con APIs de terceros. Imagínate, quiero probar la API de no sé quién. Pues me hago un frontend con 4 patadas, pero a mí lo que me interesa es la integración con la API. Entonces, yo sé que eso hace que te preocupes más o menos de esa parte. Y creo que con Alexa
ha pasado que era muy llamativo crear soluciones, es que no le quiero llamar soluciones conversacionales porque no son, es crear algo que hace que Alexa te responda, pero no es una solución conversacional, o sea, no es un buen diseño de una aplicación, es como cuando hablamos de que hay videojuegos, por ejemplo, que se migran de PlayStation a PC. Si tú lo migras directamente, no va a funcionar. Porque el mando, porque los controles no son los mismos, porque la forma de usarlo no es la misma. Pues esto deberíamos aplicárnoslo también a las cosas que estamos creando para Alexa, por ejemplo. No vale con migrar. Necesitas repensar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que viene siendo un poco ese reto de tener contenido o tener calidad, ¿no? Yo creo que va un poco a nivel en la Store, por ejemplo. Y yo lo asocio un poco a eso, que tenemos que trabajar mucho más en la calidad de las cosas que estamos publicando en la Store. Sí. Es un poco lo que yo pienso a día de hoy. Sí, el 99% de lo que hay publicado en la Store es Alexa, tírate un pedo. Y bueno, ha hecho alguien que conoce el entorno de informático, conoce el entorno de desarrollo y ha hecho algo muy resolutivo y que está bien y, en fin, y ahí ha quedado. No hay que hacer, tú por ejemplo, con la skill que has hecho para Ángel Martín, es perfecta. Pero sobre todo, el gran éxito de la skill de Ángel Martín es que le diste una solución para actualizar contenido. Esa es la clave. Sin esa herramienta, la skill se hubiera muerto. O sea, tú le diste, aparte del tema de la skill, le ofreciste una herramienta para actualizar contenido. Y eso es clave. Si el cliente o la marca no tiene eso, la skill se muere. Yo creo que en España hay gente muy buena haciendo skills. Como no tienen el 100% de necesidad de hacer un producto que esté en la calle, no todo el mundo puede prestar esta atención, pero yo creo que hay conocimiento y experiencia suficiente como para que hubiera un sello propio de best practices para una skill en español. Además, yo los hago en catalán. Cualquier día de estos me queman el coche. Yo creo que sería un tema, no todo es código, hay mucho savoir-faire, hay mucho papel y lápiz y, bueno, hay esta comunidad que has montado lo has hecho con gente muy buena, los sé de todos y todos me dan mucha envidia, todos hay gente muy buena. Y yo creo que, bueno, la comunidad lo que necesite yo a nivel de desarrollo, sabes que, bueno, un día me dijiste, programas en JavaScript. Y dije, ¿esto se llama JavaScript? Sí, recuerdo eso, sí. Sí, o sea, yo creo que tienes toda la razón en que en la comunidad hay perfiles que ya saben hacer las cosas muy bien. No sé si algún día eso podrá llegar a converger a lo que tú has llamado, por ejemplo, buenas prácticas o lo que sea. Yo creo que ya existen recursos individuales, un poco a nivel individual, que ha habido gente que lo ha ido creando, pero creo que me parece una reflexión muy interesante porque claro, no es lo mismo cuando tú diseñas un patrón táctil, todas las pantallas son iguales en el sentido de que no hablan un idioma distinto, pero cuando haces una interfaz para la voz, los lenguajes son distintos, las formas de expresarnos son distintas, entonces tiene sentido tener algo a nivel idioma, comunidad o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, eso me parece muy interesante. Para mí el tema de la pantalla táctil es un gran error. Es un error. O sea, es querer buscar la cuadratura a una rueda. O sea, esto está pensado para que sea redondo. O sea, no quieras ponerle, por ejemplo, todo el tema de APL Ninja, Alexander Martín, hay ahí una gran comunidad que hacen las 1001 virguería, pero, coño, para poner el dedo en la pantalla, no me jodas, que no. Que sí, puedes hacer alguna cosita, pero hay que huir de poner el dedo en ningún sitio. O sea,
Y para eso ya tenemos los móviles. O sea, no quieras convertir un Echo Show en una app de móvil. No, esto déjalo que vaya haciendo lo suyo y no. Pienso yo, pienso yo. Sí, bueno, Kini, yo creo, nada, o sea, muchas veces. Yo soy casi que una, ¿cómo sale la palabra? Yo no soy de vuestro mundo, de la comunidad de desarrolladores. Bueno, me he liado y muchas veces por vergüenzas que no digo ni pregunto nada porque, madre mía, este hombre. Yo creo que justo por eso me parece que merece la pena el hablar contigo, no porque puedas saber más o menos de ciertas cosas, sino porque aportas un perfil y un punto de vista completamente distinto a lo que normalmente nosotros tenemos alrededor, ¿sabes? Correcto, totalmente de acuerdo. Yo es que no conozco ni vuestra jerga. O sea, yo me he montado mi mundo, tenemos la suerte de que hay documentación para todo y más, y cuando algo no me ha funcionado lo he saltado. O sea, no me he quedado atrapado en cómo resuelvo el offset de una reproducción de un stream de vídeo de TDT. Pues no va. Sí. Lo hago de otra manera. Pues yo la verdad es que te agradezco este ratito conmigo. Creo que la charla ha estado muy guay y nada, esperamos, igual el año que viene habrá que hacer otra charla para ver en qué andas metido, que seguro que será en algo muy interesante. Se me ha olvidado decir algo muy importante. Dilo. ¿Un minuto? Sí, te da tiempo para saludar a la familia y todo eso, sí. Sí, vale. Mira, por cosas de la vida conozco gente que se dedica al mundo de asistencia, de gente que tiene problemas de movilidad, ELA, etc. Y me pidieron que fuera a casa de un chico que tiene 42 años, que vive estirado en una cama. Habla un poco y mueve un poco las manos, pero vive estirado en una cama. Cada día van 3 veces a hacerle la higiene y darle de comer y de beber. Entonces me pidieron, como el chico tenía una Alexa, un altavoz, oye, que estaría bien si tú fueras y miraras a ver. Total, que le monté 4 juguetitos, una Alexa Cube para la tele, todo genial, el ventilador, 4 chorraditas que las puedes comprar en una ferretería, ¿no? Pero claro, el chico súper feliz de poder encender y apagar la luz con la voz, ¿no? Bueno, cuando ya lo tenía todo montado, 4 chorraditas, le pedí, ¿qué te gustaría poderle pedir a Alexa? Y me dijo, no te lo pierdas, agua. Me gustaría pedir agua, porque si no viene alguien a darme agua, yo no puedo beber. Esto te lo dice una persona que está estirada en una cama en pleno mes de agosto, con el verano que hemos tenido en España. Pues a ti, si me permites la expresión, te quedas como menos metaverso y vamos a hacer algo que este chico pueda pedir agua. Sí. Lo tengo casi hecho. ¿Vale? Pasa que no he tenido tiempo porque he tenido trabajo, otras cosas, pero es una de las ilusiones de mi vida. Que este chico pueda pedir agua y vaya a un cacharrito y le dé agua. Pero algo que funcione y asequible. Sí. Sobra tecnología para hacer eso y yo creo que la gente de ingeniería de producto, tanto en hardware como software, tiene que prestar atención a este sector. No todo es escuchar el super hit de un grupo de música. Creo que los ingenieros tenemos una responsabilidad social en este tema. Y ya está. Pues no creo que haya mejor forma de cerrar, porque creo que es muy importante la reflexión de hagamos la vida mejor a las personas con la tecnología y resolvamos problemas que importan, ¿no? O sea, que importan y que sí. Pues me ha gustado mucho esa reflexión, o sea que me alegro que lo hayas contado. Y nada, voy a finalizar el directo, agradecerte de nuevo que estés aquí con nosotros, agradecer a la gente que lo vea y ya pues nos vemos el año que viene de nuevo. Así que muchas gracias y chao, chao. Gracias a vosotros. Chao. Chao.